Padre, en el nombre de Jesús, oramos en estos momentos dándote gracias, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, porque todo lo que necesitamos para estar en paz contigo, Jesucristo lo ganó. Y hoy podemos proclamar que en Cristo estamos completos. La gloria y la honra es tuya. Padre, que en esta mañana yo pueda ministrar, impartir tu palabra, que seamos recipientes buenos para escuchar, recibirla, entendiendo que eres tú el que le das el crecimiento a la misma. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias por el pan espiritual, el alimento espiritual, y también te damos gracias por el alimento físico, el terrenal, los alimentos para nuestro cuerpo, que vamos a disfrutar hoy también después de la reunión, reconociendo que tú eres nuestro proveedor, Padre. Yo sé que tú nos llevas hacia la restauración para que seamos parte del remanente que se ha de encontrar con Cristo Jesús. Y cuando hay un compartir no solamente de tu palabra, sino de los alimentos físicos, eso habla de la comunión unos con otros, y comemos con sencillez de corazón, reconociendo que tú eres nuestro proveedor. Ayúdanos, Padre de la gloria, para que siempre mantengamos esta unidad y que estemos preparados, porque el deseo tuyo es que el reino por el cual Cristo vino y anunció y estableció, ese reino ahora es la responsabilidad de la iglesia, de los creyentes, que llevemos el reino a otros corazones. Por eso necesitamos, Padre de la gloria, el crecimiento de esta palabra, para que cuando tú abras puertas, tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es la segunda parte del mensaje que predicamos el domingo sobre Jeremías 12:13, donde Dios habla a través del profeta Jeremías a su pueblo. Esos detalles bien importantes que los entendamos. Dios ahí no le está hablando a los inconversos, le está hablando a su pueblo. 2:13. Jeremías dice, por parte de Dios, que es el que le habla a Jeremías, Dios le dice a Jeremías, 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Ve que habla a su pueblo nomás? ¿Cuáles son esos 2 males que ha hecho el pueblo de Dios, en este caso en el antiguo, que era el pueblo de Israel? Dios mismo lo dice. Me dejaron a mí, pero no lo podemos dejar ahí. Dios se presenta como la fuente de agua viva. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dejan a Dios para cavar cisternas rotas que no retienen agua. Y esa agua que está hablando Dios ahí no es el agua que cae de las nubes y que cae sobre la tierra para que la tierra germine. Esa agua que habla Dios ahí en Jeremías 2:13 es Él mismo, que es la fuente, y esa agua viva
Es la que hoy la iglesia, los creyentes, podemos darle gracias a Dios. Porque Jesucristo en Juan capítulo 10 y verso 10 dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En el mensaje anterior del domingo pasado, corrimos muchos textos de la Biblia para ver que esa agua se refiere al Espíritu Santo. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos revele qué son las cisternas rotas que no retienen agua en el día de hoy. Pero no busque esa cisterna rota en una persona que no se ha convertido al Señor. Yo tengo que averiguar si yo soy una cisterna rota o soy lo que dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 4. Soy una vasija de barro, pero dentro de mí hay un tesoro. Y ese tesoro es la revelación de Dios a través de Jesucristo y del Evangelio, que es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Todo eso y muchas cosas más es un tesoro que Dios lo quiere depositar dentro de cada uno de nosotros. ¿Ok? Por eso es que la iglesia no está para congregarse y depender de programas inventados por el hombre. La iglesia está para ser dirigida, para ser guiada y para recibir revelación de el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestro espíritu. Eso tiene que estar claro. La pregunta es: Dios habló al pueblo de Israel en el pasado, pero en el presente, ¿habrán cisternas rotas que no retienen agua? Entendamos lo que yo le dije el domingo pasado. Está lo que le llamamos el pozo. Un pozo es un manantial que brota agua sin la intervención humana. ¿Ok? Pero una cisterna, para mantener el agua ahí, porque había sequía en aquellos tiempos, es hecha por la mano humana. Y una cisterna hecha por la mano humana es hecha en lo terrenal, porque había que abrir un hoyo en la tierra dependiendo del que iba a construir la cisterna. Todo eso tenemos que entenderlo, porque en una cisterna está la mente humana, está el esfuerzo humano y está donde el ser humano reposa, descansa, porque si hay sequía, que no llueve, yo tengo agua en la cisterna. Bueno, hoy en vez de cisterna, pues hay tanques. Pero la iglesia debe entender, creer lo que dijo Cristo, y le voy a dar una cita nada más que le di unas cuantas el domingo pasado, y que está en el Evangelio de Juan capítulo 7, la vamos a repetir porque yo la dije el domingo pasado. En una de las fiestas que hacían los judíos, llevaban agua del estanque de Siloé, que para ellos esa agua era sagrada. ¿Ok? Tenían ciertas creencias en esa agua. Cuando Jesucristo entró a la fiesta, dijo en voz alta, o sea, habló para que lo escucharan. Llamó la atención. ¿Y qué fue lo que dijo? El que tenga sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, estoy citando palabras de Cristo, el que cree en mí, como dicen las Escrituras. Eso es bien importante. Yo no puedo creer en Cristo como dice el hombre o dice la religión. Yo tengo que creer en Cristo como dicen las Escrituras. Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No lo dejo ahí. Y esto decía, se estaba refiriendo al Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Porque el Espíritu Santo no había venido a morar en el ser humano. ¿Por qué? Porque Jesucristo no había sido todavía glorificado. Yo he escuchado ministraciones, no muchas, donde hay quien ha dicho que la razón por la cual el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés era porque los 120 que estaban en el aposento alto estaban en oración y ayuno. Y eso es quitarle el mérito, la gloria que es de Cristo a una práctica religiosa. Es una cisterna jota, inventada por el hombre. Porque la Biblia es clara, ahí en Juan 37, Juan 7, 37 y 38, que dice que el Espíritu Santo no había venido. ¿Por qué? Porque no estaba nadie orando y ayunando. Ahí lo dice bien claro, porque Jesucristo no había sido glorificado. Y para confirmar esto, léanse Hechos capítulo 2, el primer mensaje que predicó el apóstol Pedro bajo la unción del Espíritu Santo. Los tildaban allí que estaban llenos de mosto. Mosto era una bebida que embojachaba, lo que era Don Cuoy o Bacardí o whisky. Esos están llenos de mosto, porque los oían hablar en otras lenguas humanas. Cuando Pedro se puso de pie, los demás se pusieron de pie con él. Lo que quiere decir es, Pedro, lo que tú vas a hablar, estamos de acuerdo contigo. Y Pedro dice en ese mensaje, después que habla lo que le hicieron a Cristo, que había muerto y que resucitó y había sido ascendido a los cielos, y cuando él fue ascendido a los cielos, dice Pedro que allí él recibió la promesa del Espíritu Santo, y esto es lo que él ha enviado. O sea que el primero que recibe la promesa del Espíritu Santo es Cristo Jesús. Después que fue ascendido, y Pedro confirma lo que dice Jesucristo en Juan capítulo 7. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Leer con cuidado las Escrituras, porque la gloria la tenemos que reconocer solamente en aquel que es merecedor de toda gloria y alabanza. Amén. Y para el día de hoy, en el que cuando yo digo hoy me refiero después de Pentecostés, donde la iglesia comenzó a predicar, y yo le hablé de la primer cisterna rota. ¿Se acuerdan quién fue? Judas. ¿Por qué Judas pasa a ser una? Porque está la cisterna rota individual y está la cisterna rota colectiva. ¿Ok? ¿Por qué Judas? Yo digo que es una cisterna rota, fue una cisterna rota. Judas fue un apóstol como los otros 11, porque el hecho de que Judas fuera un apóstol fue porque Cristo lo eligió como a los demás. Judas participó de la predicación del Evangelio, porque cuando Cristo los envió a predicar, le dio autoridad
para que sanaran enfermos, echaran fuera demonios y para que predicaran el evangelio del reino. Cristo no excluyó a Judas. Judas fue uno de los que iba en el grupo predicando, lo mismo que los demás. Lo único que en Judas había en su interior algo que en los otros no lo había. Y cuando en cierta ocasión Cristo está en Betania compartiendo con Lázaro, que él había resucitado, con María, Marta, y habían otros más. Allí una mujer, y en otras escrituras también lo menciona, la mujer que cogió el pote de alabastro, que era caro, aproximadamente valía 300 denarios. Un denario era el sueldo diario de un obrero. Si el año traía 365 días y aquel perfume valía 300 denarios, casi era el valor de un año de trabajo. O sea que era un precio caro. No era cualquier cosa. ¿Ah? Pero esta mujer entendió, creyó, que aunque su perfume era caro, allí había uno que le podía dar un olor que iba a ser permanente y que iba a ser un olor mejor que el perfume que ella tenía, porque estoy seguro que cuando ella se bañaba, ese olor se le iba yendo. Pero el olor que nos da Cristo no se puede comparar. Por eso es que Pablo, cuando escribe en la segunda carta a los Corintios, dice que nosotros, los creyentes, para Dios, somos grato olor en Cristo Jesús. Tanto para los que se pierden como para los que se salvan. Para los que se salvan, somos olor fragante. Para los que se pierden, olor de muerte. ¿Por qué? Porque están rechazando a Cristo. Mire cómo es el orden. Cristo dijo, el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Pero no lo dejo ahí. El que rechaza al que yo envíe, a mí me están rechazando. Que cuando alguien a usted lo rechace, no le quiera aceptar la verdad que usted le lleva, recuerde que si en el árbol verde sucedieron estas cosas, nosotros no nos vamos a librar de esas. Filipenses 1:29 dice, a vosotros es dado, a causa de Cristo, no solamente que creamos en Él, sino que padezcamos también por Él. Y usted va a padecer por Cristo, no es cuando le dé un cáncer, o la influenza, o el dengue, o se vira un tobillo. Padecer por Cristo es cuando somos lo que debemos de ser, que le dice Pablo a Timoteo, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y no crea que a todo el que usted le predica, si yo le va a decir, sí, yo quiero convertirme a Cristo. Si usted lleva esa mentalidad, está mal, cámbiela. El único trabajo que yo tengo de parte de Dios es ministrar la palabra. Y el Espíritu Santo, que es el que sabe, es el que vino para convencer de pecado. Y cuando esa persona cree, es Dios quien le está dando el crecimiento. Así es que yo ahí en esa parte no me tengo que meter. El trabajo mío es ministrar la palabra.
tanto a ustedes como a un inconverso, porque entonces para el inconverso yo tengo que cambiar el mensaje. Yo tengo que predicarle el mensaje de salvación. ¿Ok? Y Judas trajo una idea, una opinión. ¿Por qué hay este desperdicio de este perfume cuando se lo tiraron en los pies a Cristo? No se podía vender. Mejor venderlo que repartir el costo de lo que lo vendamos a los pobres. La Biblia dice que Judas dijo eso porque era ladrón. Y del grupo de los 11, Judas era el que recibía aquellas ofrendas que el pueblo daba, porque muchos entendían y daban ofrendas. Habían mujeres que daban de sus bienes. ¿Y usted sabe quién era el tesorero? Judas. ¿Y qué dice la Biblia? Que sustraía de lo que daban y se lo echaba al bolsillo. ¿Ok? Por favor, piense lo que estamos hablando, pero evalúe qué es lo que está pasando hoy. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando? Porque Judas predicaba, oraba por los enfermos y sanaban. Y cuando usted va a Mateo capítulo 7, ahí no habla de Judas, ahí habla de otros. Que en aquel día, dijo Cristo, me dirán, Señor, en tu nombre predicamos en las plazas, en tu nombre echamos fuera demonios. Y le hay una lista ahí de todo lo que hicieron. Que el Señor tiene una respuesta que nos tienen que temblar las rodillas. Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Escúcheme bien lo que voy a decir. Usted le ora al Señor que el Espíritu Santo le confirme. Hay una de muchas equivocaciones en el llamado pueblo evangélico que están teniendo por seguridad que Dios está en el asunto cuando hay sanidades, hay prodigios, cuando hay música en la reunión, cuando hay alboroto. Porque mientras más alto, mientras más suban el volumen de la música, esa es la unción más grande. ¿Ah? Las señales y milagros no son prueba de que nosotros somos de las ovejas del Señor. Escúchame bien esto. Y no es que Dios no haga milagros todavía, perdón. No. Dios hace milagros y sanidades cuando Él les da la gana. Tenemos que creerlo. El asunto es que yo no voy detrás de las señales. Porque Cristo me enseñó en Marcos 16, que dice, y estas señales seguirán. Son las señales las que nos tienen que seguir a nosotros. Y esas señales, si usted lee Hebreos capítulo 2, cuando el escritor de los Hebreos está hablando del evangelio que está revelado en la persona de Cristo, dice que este evangelio lo predicó Cristo y luego lo predicaron los apóstoles, confirmando Dios lo que ellos decían con señales y prodigios. O sea, que cuando Dios hace un milagro no es para que tú estés sano. Ese no es el propósito.
El propósito de Dios es que Dios quiere confirmar que ese hombre que está predicando la verdad. Yo te lo voy a confirmar con una señal que se llama milagro prodigio. Pero no es para que yo me las eche o tú te las eches o para que alguien dé gloria. Ese hermano sí que tiene una unción. Que de mover la mano los demás se caen. Y eso es lo que está pasando hoy en día, hermano. Eso que hay que tener cuidado. E inclusive, para el final del tiempo que estamos viviendo, el apóstol Pablo dice que una de las señales que va a haber para confundir y engañar, si es posible, a los escogidos, es que va a haber una manifestación de señales, de sanidades, de prodigios. Los paralíticos se van a levantar. Los enfermos van a sanar. La pregunta es, ¿de quién viene eso que está sucediendo? Ahí es donde Juan, en su primera epístola, que tiene 5 capítulos, nos dice que debemos de estar capacitados espiritualmente para poder discernir los espíritus. Porque la obra maestra de Satanás para engañar es con la imitación. Él quiso ser igual a Dios. Le pasó esa idea a la primer pareja. Los hizo caer de la gracia de Dios. Ahí entró el pecado al mundo. Y cuando Moisés fue donde Faraón para que dejara salir su pueblo, ¿qué llevó Moisés en la mano? Ahora. El Señor le dijo, esa va a ser la prueba, la tiró al piso y ¿qué se convirtió? ¿Y qué dijo Faraón? Ay, bendito. Llamó a los pitonizos de él. ¿Y qué hicieron ellos? Tiraron sus varas también y se convirtieron ¿en qué? Le hace las 10 plagas ahí para que usted vea que ellos iban detrás de Moisés haciendo lo mismo que hacía Moisés. Lo único que ellos eran dirigidos por el diablo y Moisés por Dios. Y esa historia se repite. Hay que tener cuidado. Nosotros estamos llamados a creer en Jesucristo, como dicen las Escrituras. Y el sello que yo tengo como evidencia de que soy un hijo de Dios es que Dios mismo me marcó con el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Efesios 1:13 dice que Dios, ¿qué dijo? Nos dio como primicia las arras. O sea, un principio, lo que le da el novio a la novia antes de casarse. Ya está el principio. Claro, hay veces que después lo que viene, si se casan, muchas dicen, yo ni el principio, si yo hubiese sabido esto, ni el principio hubiese aceptado. Pero el Señor nos ha dado, por eso es que Pablo dice, que aunque muchos negaban el apostolado de Pablo, predicaban en contra de Pablo, y Pablo dice, no lo movían porque él decía que el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu. No que él era pentecostal, ni católico, ni de las asambleas de Dios, no. Que él era un hijo de Dios. Esa es nuestra identificación. Cuando alguien le pregunte por allá, mira, y son muchos los que se reúnen ahí, donde tú vas, dígale, somos uno nada más. Esto tenemos que aprenderlo. Somos uno. Esa fue la oración de Cristo. En Juan capítulo 17, Padre, que ellos sean uno. Como tú y yo somos uno. Ese es el modelo. Yo en ti, tú en mí y ellos en mí. ¿Y cuál es el propósito si somos uno? Para que el mundo crea que tú me envías. La unidad en el espíritu, que todos estemos creyendo lo mismo, pensando lo mismo, hablando lo mismo. Este es el proceso del crecimiento espiritual. Como dice en Efesios 4, están esos 5 ministerios para que ellos capaciten a la iglesia
para que todos participemos de un solo propósito. ¿Cuál es? La edificación de la iglesia. Porque estamos llamados a edificarnos los unos a los otros. El hermano hoy trae un testimonio. Que él, para él la distancia no lo detiene, porque él está buscando palabras sin levadura. O sea, pan sin levadura. La gloria hay que dársela a Dios. Él entendió por ahora que aquí la está encontrando. Los otros que están en cuanto a distancia, que le siguen a venir, son Marta y Heriberto, que vienen de, ¿cómo se llama aquello allá? Padilla. Y los otros son Jaúl y José, que vienen de donde, bajo el pie. Pero ellos vienen. ¿Por qué? Bueno, porque también quieren, como dice Pedro en su primera epístola, capítulo 2, deseando como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos en la salvación, no para la salvación, sino en la salvación. Hay una versión que dice para, y eso confunde. Ya nosotros, si usted aceptó a Cristo y nació de nuevo, usted es salvo. Usted es justificado por la fe. Ahora hay que tener un crecimiento y descubrir todo lo que Dios nos ha dado en la persona de Cristo. Ese es el crecimiento en la salvación. En la salvación. Entonces ahí tiene a unas cisternas rotas que no se tenían agua tampoco. ¿Ok? Así es que cuando usted ve a un evangelista, que hay muchos por ahí, tiene programas de radio, tienen emisoras y todo. ¿Ah? Hay uno ahí que le llaman el segundo Gigi Ávila, que lo apodan Candelita. Pero que cuando usted quiere oír a Candelita predicar, usted no entiende ni pío lo que dice Candelita, porque quiere provocar las emociones y bien poco es lo que se le entiende lo que dice, con los gritos y la gritería. Puede que a su pensamiento venga los que están sintonizados escuchando el video, pero el hermano Víctor, ¿por qué habla tanto de los demás hermanos? Y esto es bueno aclararlo. Yo no estoy hablando, ni es el propósito mío hablar mal de los hermanos. Ahora, si usted cree que yo estoy haciéndolo mal por denunciar lo malo que está las cosas en este mundo y máxime dentro del llamado que se llama pueblo de Dios, entonces usted primero cójame a Cristo. ¿Ah? Porque Cristo vino predicando el reino de los cielos, pero ¿cómo él le habló a los hipócritas? ¿Cómo él le habló a los religiosos? Y si se va al Viejo Testamento antes de Cristo, al mismo Jeremías, ¿para qué Dios lo usó? Para hablarle al pueblo que lo que estaban haciendo no estaba de acuerdo al diseño de Dios. Estudie los profetas para que usted vea, claro, dentro de ese mensaje fuerte de Dios a través de los profetas, ahí venía el llamado de Dios: arrepiéntanse, vuelvan a mí. Mira, ahí mismo en Jeremías 3:15, después que Dios le habla fuerte a este pueblo, ahí viene una promesa de parte de Dios. En el capítulo 3, verso 15, dice que Dios le va a levantar pastores
conforme al corazón de Dios, para que enseñen con ciencia y con inteligencia. Hermano, la historia se repite. Hoy hay que hablar no solamente de lo bueno que es Dios. Hoy también tiene Dios que levantar a alguien que hable al llamado pueblo de Dios de que muchas cosas que se están practicando se han originado en la mente humana. Y eso, al ponerlo en práctica, se convierte en cisternas rotas. Y cogen peligro porque aquí lo que está en juego es la salvación. Es la salvación. Entonces aquí nosotros vamos a citar ahora a Santiago, que esto es un llamado para nosotros, los creyentes. Aquí tenemos que tener cuidado con los sentimientos. Yo tengo que tener cuidado de que en mí no se levante odio en contra de un hermano, de un pastor. Pero eso no quiere decir que yo tenga que decirle la verdad si él está equivocado. Y tengamos cuidado porque hay un mensaje para el llamado pueblo de Dios. Pero escúchenme bien, usted no le puede pedir, ni yo, a un árbol de China que le dé mango. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que a un inconverso, usted no le puede traerme el mismo mensaje que se le está dando al pueblo de Dios. No, el único mensaje que tenemos para el inconverso es el evangelio. Mira, tú eres esclavo del pecado. Ah, pero yo no bebo, yo estoy hablando del pecado, no es de los vicios. Y Jesucristo no murió por alcohólicos ni por la gente que se fuma 2 casillas al día. Jesucristo murió por pecadores y tú eres un pecador. Si estás fuera de Cristo, estás en Adán y estás condenado. Pero mira, tienes oportunidad. La puerta está abierta todavía. Y ahí uno le predica el evangelio. ¿Me entiendes? El evangelio. Pero, amado, consideren a Apocalipsis 18, que es Dios el que está hablando ahí. Yo voy a citar las palabras que Dios dice cuando habla de Babilonia. Ha caído la gran Babilonia. Pero ¿cuál es el llamado de Dios? Sal de en medio de ella, pueblo. Entonces hay un pueblo de Dios que está metido en Babilonia. Claro, esto hay que estudiarlo ahora, que es Babilonia en este tiempo. Porque esto empezó allá en Génesis capítulo 11 con Nimrod. Y cómo el pueblo, llamado pueblo de Dios, está viviendo en el terreno de la división. Unos pentecostales, otros asambleas, otros discípulos, otros luteranos. ¿Y cuántas denominaciones no hay? Eso no es de Dios. No lo busque en la Biblia porque no lo va a encontrar. Si no está en la Biblia, no está en el diseño de Dios, ¿de dónde se origina eso? Bueno, ahí hay que meterse un poquito en la historia. Cómo comenzaron las divisiones con las llamadas denominaciones. Entonces la Biblia dice, en 1 Corintios dice Pablo que Dios escoge a los que no saben para avergonzar a los sabios de este mundo. O sea, esos que tienen universidad. No es que estudiar generalmente esté mal. El asunto es que con la sabiduría humana no se puede traer para entender las cosas del Espíritu. Pablo dice, el que sabe algo, reconozca que no sabe nada.
Pablo dice que Dios escogió a lo débil de este mundo con el propósito de avergonzar a los fuertes y a los sabios de este mundo. Entonces hoy, si usted anhela ser pastor de la discípula, vaya y solicite. Que lo primero que le van a pedir son los requisitos. ¿Qué escuela usted tiene? Si voy a hacer la prueba yo cualquier rato, le voy a poner, bueno, yo lo que tengo es 9º grado de escuela. Pero al lado voy a poner, y el maestro de carpintería me dijo, te voy a regalar una C, porque yo necesito esa silla, porque la matrícula que viene el año que viene es más grande que esta. Pero tú estás colgado aquí. Yo empecé a hacer una tabla de lavar en agosto, llegó, antes se acabaron las clases y no había terminado la tabla esa. Entonces, para usted tiene que solicitar para ser un pastor de una congregación de ese concilio, de los que sea, pentecostal, de los que sea, usted tiene que tener unos requisitos de sabiduría humana. Si eso está en el diseño de Dios, que yo no lo encuentro, yo lo que encuentro es lo contrario. Una de las cosas que la gente se maravillaba de Pedro y Juan, cuando los oían predicar y ver lo que hacían, oye, pero esta gente son del vulgo. En otras palabras, no tienen escuela. Porque ellos no sabían que ellos aprendieron del maestro de maestros y que el maestro de maestros estaba en ellos por medio del Espíritu Santo. Y que no es Pedro ni Juan, sino era el que estaba en ellos. ¿Eh? Y Santiago nos dice, todas estas cosas yo las menciono para que Dios nos dio una mente que creo que está aquí dentro. Es para que lo usemos. Para que lo usemos. Cuando Pablo dice en 2 Corintios 11:3, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la fidelidad a Dios. Estudia en su casa hoy, o a la tarde o a la noche, el diálogo de Eva con la serpiente. Estúdielo con cuidado y después vamos. Eva no le dio tiempo a pensar, a meditar. Y como actuó rápido, pues ¿qué hizo? Le añadió a lo que Dios le había dicho. Porque Dios lo que le dijo a esta primer pareja fue, de todo árbol del huerto pueden comer, menos del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. De ese no pueden comer, pero Dios no le dijo, ni lo toquen. Esa palabra no salió de Dios, salió por la ligereza de Eva. No, Dios nos dijo que no comiéramos de ese árbol, ni lo tocáramos. Ahí le está añadiendo. Los hebreos cogieron la ley y le añadieron las tradiciones de los ancianos, que con el tiempo le dieron más valor a las tradiciones que a la palabra de Dios, y Cristo se los dijo en Mateo 23. Ustedes son unos hipócritas, han invalidado la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Gracias a Dios que en este Pentecostés en adelante nadie le está añadiendo ni quitando la palabra. ¿Ah? Entonces,
Hay que tener cuidado. Mire, yo estoy en T-Mobile, hablando con un técnico que me atendió, salió a relucir, bueno, porque él es creyente también. Y está estudiando en el seminario, lleva 2 años ya, porque él quiere obedecer el mandamiento de Jesús, que dijo, ir por todas las naciones, ir y predicar el evangelio, y hagan discípulos en todas las naciones. Y él quiere estudiar para ser discípulo. ¿Dónde? En el seminario. Son 3 años. Yo aquí se me zafó una palabra que quedó grabada, que yo dije que mientras más estudian, buscando agradar a Dios, se convierten más brutos. Porque es que se creen que ya, wow, tengo diploma, 3 años, ahora yo puedo irme a discipular. Nos pusimos a hablar y me di cuenta que tenía que mandarlo a callar. Y se lo dije, un diálogo entre 2 personas. Mientras tú hablas, yo te escucho, aunque no esté de acuerdo contigo, pero trato de interpretar lo que tú me quieres decir. Pero esto no es una pelea de como entre Clay y otro boxeador, no. Aquí tenemos que aprender a escuchar, a usar la mente. Y a la larga me di cuenta que estoy dando golpes en contra de una pared. Fue lo que le pasó a Cristo con los religiosos. No, y para él todo está bueno, no, que aquel es discípulo, aquel es pentecostal, aquel es... No, eso no está mal. ¿Cómo se llamaba el fruto que Dios prohibió a Adán y a Eva que comieran? ¿Cuál era el fruto? Eran 2. El bien y el mal. Entonces, a veces nos creemos que nosotros somos los que tenemos la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y el único que tiene la capacidad inherente de decir esto es bueno y es malo es Dios. Por eso es que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y cuando leamos, tengamos mucho cuidado cómo leemos. Yo hablaba ayer con Elisa sobre el granito de mostaza. ¿Qué es lo que se ha enseñado sobre el grano de mostaza? Que es la más pequeña. Pero en realidad eso fue lo que quiso decir Cristo. Esa es la revelación que hay ahí, o hay algo más profundo. ¿Ah? Él dijo que el grano de mostaza, es verdad, es el más pequeño de todas las semillas. Pero si usted se queda con el granito de mostaza y lo mete en un pote y lo mete en la nevera para que no se le dañe, ¿qué pasa con ese granito? La clave está en que Jesucristo dijo, es la semilla más pequeña, pero cuando esta se siembra, ahí es que está la clave. Cuando se siembra, entonces comienza a crecer y se hace un arbusto grande que las aves del cielo pueden venir y anidar en él. ¿Ok? No, hermano, lo que hay que tener fe como un granito de mostaza, pero de chiquito, así chiquito. Pero es que esa no es la enseñanza. ¿Entiende? Entonces, la fe viene como resultado de ¿qué? De oír la palabra de Dios. Pero cuando Cristo habla de la semilla, del sembrador que salió a sembrar, el sembrador es él, Marcos capítulo 4 y Mateo 13. El sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Y una parte, y ahí habla de 4 tipos de terrenos que son nuestros corazones. Una parte, después que fue sembrada, cayó en buen terreno. ¿Cuál es ese buen terreno? Nuestro interior. Ese granito de mostaza hay que sembrarlo en nuestro espíritu, en nuestros corazones. Por eso es que Pablo decía a los corintios,
está sembrada, no te preocupes porque Dios es el que le da el crecimiento. Jesucristo, hablando del reino de los cielos, dijo, es como un hombre que se va de día al campo y siembra la semilla. Regresó por la tarde y se acostó a descansar. Luego la semilla creció sin el que la sembró darse cuenta ni preocuparse cómo tenía que crecer, sino que la tierra misma tiene facultad inherente de parte de Dios para que haga que esa semilla que fue sembrada comience a crecer y dé el fruto que tiene que dar. Y nosotros somos vasijas de barro, pero este tesoro está siendo sembrado en nuestros corazones. Cuando esté orando, dele gracias a Dios, Señor, gracias, porque tu palabra ha sido sembrada en mi espíritu, pero eres tú quien le das el crecimiento. Así que no se preocupe, hay que entrar en el reposo de Dios, porque a Él es quien le toca eso. ¿Ok? Vamos a terminar con Santiago, que tenía otra escritura más, pero ya son las 12. Bueno, si ustedes quieren, yo sigo. Judas. Pero no es Judas, es Santiago. Pero Judas lo que tiene es un solo capítulo. Es Santiago, capítulo 1. Capítulo 1. Capítulo 1. Gloria a Dios. Voy a leer del verso 19 para que quede grabado al 25. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante. Se parece al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Se miró en el espejo y el espejo le dice, ¿cómo es uno? Si uno es feo, si es bonito, si está bien peinado, si está mal peinado. Esto es mientras estoy ahí frente al espejo. Verso 24. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
¿Cómo vamos a interpretar esto nosotros aquí? Aquí Dios nos está dando una palabra. Pero después que salgamos de la reunión, ¿sacamos tiempo para ir a la Biblia? Los que tienen celular que queda la grabación, lo ponen ahí al lado. Mi esposa pone el celular y vuelve a escucharme. Pero hágalo con una Biblia al lado. Porque yo me preocupo de lo más que yo pueda dar las escrituras. ¿Dónde están? Lo que yo estoy hablando. Hay veces que me equivoco, pero cuando yo me equivoco y me lo dicen, no tengan temor en decírmelo. Porque Dios exalta al humilde. ¿Ah? Pero avergüenza al que se enaltece. Hay pastores y pastoras que usted no lo puede decir, no. Es lo que yo diga porque yo soy el ungido aquí. Ay, cuidado con poner las manos sobre el ungido de Dios. Eso aquí no vale. En estas reuniones de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el ungido es Cristo. Amén. Número 1. Y Juan dice que todos nosotros los que hemos nacido de nuevo, tenemos, no es una persona de la iglesia, no todos, tenemos la unción del Santo. El mismo Espíritu Santo que tiene Cristo es el que tiene la iglesia. Eso fue lo que él derramó. Eso está ilustrado en el Salmo 133. ¿Cómo dice? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo. Que era derramado sobre la cabeza de Aarón, que en el viejo pacto él era el sumo sacerdote. ¿Y qué hacía ese óleo, que era el aceite? Bajaba por la barba en el Viejo Testamento hablaba que era un hombre separado para Dios, hablaba que es un hombre santo. Así que Raúl, tranquilo con tu barba. Es un nazareo que está separado para Dios, que desciende por la barba de Aarón y cae sobre sus vestiduras. Eso fue lo que hizo Cristo. Él es la cabeza, él es el sumo sacerdote ahora. Cogió esa unción y la hizo bajar para el cuerpo de él, que es la iglesia, hermano. Pero ¿qué pasa? Que si yo me congrego me están dando palabras buenas como la que le daba Cristo a Judas, pero las intenciones de mi corazón son otras. Y cuando salgo de la reunión, las cosas que me esperan de este mundo no me dejan, no hay tiempo para escudriñar la Biblia. Yo voy a ser ese que se mira en el espejo, se consideró a sí mismo, porque mientras estamos aquí, los veo atentos, me están escuchando. ¡Qué bueno! Me están entendiendo. Pero ¿y después? ¿Qué hacemos? Vamos a la escritura para, como citó el hermano, hacían los bereanos. Después que Pablo y Silas le predicaban, ellos escuchaban. Pero después iban a las escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. Así es que damos gracias a Dios por esta reunión, por lo que Dios está haciendo, y recuerde que Dios está uniendo al remanente fiel. Todos aquellos que abandonen lo que no está de acuerdo con el diseño de Dios y vengan a la iglesia restaurada. Y yo quiero ser parte de esa iglesia, pero que ustedes también lo sean. Amén. Así que la paz de Dios es con todos.
los hermanos que están conectados, los que se van a conectar mañana, el martes, cuando sea, un abrazo a la distancia. Víctor Pérez le predicó, impartió la palabra. Si me quieren llamar por alguna razón, 787-596-2646. Puede llamar en confianza con cargos acá que yo pago la llamada.